Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación, público asistente. Va a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Los Palacios de Villafranca, convocada en tiempo y forma, excusando ante la ausencia de los concejales del Grupo Popular, Antonio Romero, del Grupo Socialista, Raúl Rodríguez, y del Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, Juan Manuel Bernal. Y antes de entrar en el orden del día, pues aclarar, para que así se someta a votación, tal como lo hemos hablado en la comisión informativa, que los puntos 1 y 2, dado que obedecen a la misma operación, haremos un solo debate, pero procederemos a tener dos votaciones diferenciadas, ¿de acuerdo? De manera que debatiremos en el primero y en el segundo pues sometemos a votación el punto sin entrar en más debate, como ya hablamos en la comisión informativa. ¿Correcto por parte de todos los grupos? Pues así lo haremos. Señor secretario, tiene usted la palabra para el inicio. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Punto primero, aprobación, modificación del plan de ajuste por adhesión obligatoria al plan de pagos a proveedores 2025. Perdón. Considerando el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 5 de mayo de 2025, considerando la resolución de 5 de mayo de 2025 de la Secretaría General de Financiación Autonómica Local, por la que se establecen instrucciones relativas al calendario de aplicación de los procedimientos para financiar la cancelación de obligaciones pendientes de pago a proveedores de determinadas entidades locales previstos en el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 5 de mayo de 2025, así como diversos aspectos relacionados con el contenido de los planes de ajuste y su posible revisión en el ámbito de dichos procedimientos, visto que el Ayuntamiento de Los Palacios de Villafranca está incluido con carácter obligatorio en el ámbito de aplicación de la medida, considerando el informe de intervención de fecha 16 de octubre de 2024, según el cual es el Pleno el órgano competente para la aprobación de la modificación del plan de ajuste, así como para la aprobación de la operación de endeudamiento. Atendida a la propuesta presentada por la señora delegada de Hacienda, doña Rocío Lay García, así como el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, celebrada el día 27 de junio de este año, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la modificación del plan de ajuste por adhesión obligatoria al plan de pago a proveedores 2025, que será de aplicación durante el periodo de amortización de la operación de endeudamiento que se formalice para la financiación de las obligaciones pendientes de pago a proveedores, que reúna los requisitos establecidos en el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 5 de mayo de 2025. Segundo, aceptar el compromiso de aplicar las medidas que, en su caso, en el marco del plan de ajuste o durante su vigencia, se requieran por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Tercero, remitir el presente acuerdo junto con el plan de ajuste y el resto de la documentación requerida a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra para la exposición de la propuesta la portavoz del Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Como bien ha leído el señor secretario y así informamos en la comisión informativa que se celebró el pasado viernes, pues el Gobierno de España ha articulado un nuevo mecanismo para el plan de pago a proveedores, como viene haciendo ya desde el año 2012. La Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos pues determinó en mayo de este año una serie de cuestiones, como fue el procedimiento a seguir, los importes asignados para cada entidad local o cada ayuntamiento, el calendario y los plazos a seguir, así como un listado de ayuntamientos, entidades locales que estaban obligadas a acogerse a este plan de pago a proveedores. Entre ellos, el Ayuntamiento de Los Palacios, nuestro ayuntamiento, pues estaba obligado debido a tener un nivel de endeudamiento mayor al 110%. El importe máximo que nos han asignado al Ayuntamiento de Los Palacios es de 2.921.000 euros. Y como he comentado antes, esta comisión delegada estableció un calendario, unos plazos, los cuales detallo, a partir del 26 de mayo se abrió la plataforma. Desde el 26 de mayo al 6 de junio los ayuntamientos teníamos la obligación de remitir pues todas las obligaciones pendientes de pago en la plataforma del Ministerio de Hacienda, y así lo hicimos. Del 9 al 19 de junio, pues los proveedores podían consultar pues todas las relaciones de obligaciones pendientes y aceptarlas, que era algo voluntario. Y en este sentido destacar que yo personalmente, con ayuda de algunos compañeros del equipo de gobierno, pues hemos llamado a todos los proveedores, si no a todos, a casi todos, a la mayoría, pues para indicarles, explicarles, enviarles enlaces donde se tenían que apuntar o acoger al plan de pago, informarles de los plazos, darle un número de teléfono por si acaso tenían algún problema. Y gracias a esa gestión, pues
evidentemente, como he dicho, voluntaria por parte de los proveedores, pues del importe máximo de 2.921.000 euros, se han acogido un total de 108 proveedores por un importe de 2.674.000 euros. Es decir, lo que representa casi un 92% del total de lo que nos asignó el Ministerio de Hacienda. En este sentido, pues muy satisfecha con el trabajo que se ha realizado. Tan solo han quedado pues fuera de este plan de pago a proveedores 252.000 euros, un 8% del total, por distintos motivos. En algunas ocasiones porque eran cantidades muy pequeñas, en otras ocasiones porque no hemos podido localizar a los proveedores, otros proveedores no han querido acogerse, muchos han argumentado pues que tenían impuestos pendientes en el ayuntamiento y para no tener que pagarlo pues querían compensar con la factura que teníamos pendiente, que es un procedimiento legal evidentemente, y en este sentido pues como digo muy satisfecha con el acogimiento de casi el 92% de ese total. Decir que ya todos los proveedores pues han cobrado el 30 de junio, tal y como establecía el calendario, y puntualizar que, evidentemente, el Gobierno de España pues articula este mecanismo para ayudar a los ayuntamientos, pero no lo hace gratis, sino que a cambio, evidentemente, tenemos que cumplir con una serie de obligaciones y una serie de compromisos. Tenemos que modificar nuestro plan de ajuste, el plan de ajuste que ya teníamos en vigor, y teníamos que aprobar la formalización de un préstamo para pagar pues, este importe, los 2.674.000, en cómodos plazos, por así decirlo. Teníamos de plazo pues, hasta el 4 de julio, es lo que hoy vamos a aprobar, como bien ha dicho el señor alcalde, se tiene que aprobar los dos puntos por separado, pero el debate lo vamos a hacer en uno solo, a tratarse del mismo tema como acordamos en la comisión informativa, y de ahí que se haya hecho hoy este pleno extraordinario y no dejarlo para el pleno ordinario porque la fecha límite era el 4 de julio. Como digo, tenemos que formalizar una operación de crédito de 2.674.000 euros con unas condiciones de prudencia financiera, un tipo de interés fijo que nos han asegurado que será sobre un 2,9%. Tenemos que pagarlo en 15 años, desde el 31 de octubre del 2026 empezaremos a amortizar hasta el año 2040, no tenemos carencia tampoco, y aparte, como digo, pues tenemos que modificar nuestro plan de ajuste porque tenemos que incluir esta nueva operación de préstamo en la parte de ingresos, evidentemente, y en la parte de gasto pues tendremos que contabilizar año tras año pues la amortización y los intereses que tenemos que pagar para garantizar pues que podemos pagar sin problema este préstamo y que las magnitudes económicas importantes de nuestro ayuntamiento pues siguen mejorando año a año. Y nada más, yo para finalizar, en primer lugar, pues quería agradecer a toda el área económica financiera por el trabajo realizado, porque han sido meses de trabajo para llevar a cabo este expediente, porque antes de que se abriera la plataforma, pues evidentemente había que hacer un trabajo previo. Agradecer al equipo técnico del Departamento de Intervención porque ha sido un sobreesfuerzo, ya que evidentemente el departamento pues tiene tareas diarias que tienen que cumplir y esto ha sido pues una tarea extraordinaria más. Agradecer al equipo técnico, como digo, y al señor interventor que hoy nos acompaña por este trabajo y traerlo hoy aquí a este plenario. Y también, en segundo lugar, pues agradecer, como hago siempre, pues a todos los proveedores. Agradecer públicamente pues la confianza que han depositado en nosotros. Muchos de los proveedores pues que trabajan hoy en el 2025 con nosotros pues lo hacen desde el año 2011. Desde aquí pues agradecerle públicamente pues el trabajo que realiza junto con los operarios, los trabajadores municipales, junto con el equipo de gobierno y con la corporación municipal para seguir manteniendo pues todos los servicios públicos en beneficio de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Por todo ello pues pedir el voto afirmativo de todos los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras y a los que asisten al Pleno. Lo que vamos a hacer en este acto es la aprobación del plan de ajuste a lo que nos vemos obligados por acogernos de manera obligada al plan de pago a proveedores que pone en marcha el Gobierno. Es verdad que teníamos una línea, digamos, o un máximo de 2.921.000 y lo que finalmente pues, se han acogido, esos proveedores que se han acogido son 2.674.000, efectivamente. Un 8% menos de lo que se preveía en un principio. Como ha ocurrido en otros planos de pagos a proveedores anteriores,
Una vez que llega al Pleno la modificación del plan de ajuste, pues estos proveedores ya han cobrado la mayoría. En este caso, unos el 30, otros el día 1, pero la mayoría, a los que yo por lo menos he preguntado y me han ido comentando, ya habían cobrado y se le habían hecho efectivas las facturas pendientes. Nuestra postura va a ser como en los planes, en el plan de pago a proveedores y las modificaciones de los planes de ajuste que se han hecho anteriormente, puesto que son los propios proveedores quienes se acogen y se inscriben en lo que es la base para cobrar esas facturas, ¿no? Va a ser a favor, igual que hemos hecho anteriormente, porque así estamos obligados por ley y tenemos que modificar ese plan de ajuste. Lo que sí hacemos, en este caso, pues, como esos 2.674.000, lo que hay que pedir es un crédito, que lógicamente es con prudencia financiera, igual que todos los anteriores, el plan de ajuste se amplía pues, hasta octubre del 2040, que son estos 15 años, que es la duración del crédito. Cierto es que si miramos las condiciones generales, las condiciones tipo que se reflejan en el expediente, bueno, sí se puede cancelar previamente. Eso sí que está claramente registrado, igual que en los anteriores. El plazo que tenemos para la aprobación de este plan de ajuste, pues efectivamente, como se ha dicho, y de ahí la convocatoria de este pleno extraordinario es hasta el 4 de julio. Inconveniente no vamos a tener ninguno en esta aprobación del plan de ajuste porque, como ya veis, es una obligación administrativa. Lo que sí es cierto es que, gracias a estos planes de pagos a proveedores continuos, sí que estos proveedores pues, están cobrando y no están tardando más en cobrar. Respecto a las facturas, aunque en el dossier que se nos dio en mano en la comisión, no aparece como en años anteriores los años de las facturas, ¿vale? Aparece exclusivamente lo que es el proveedor y la cantidad. Otros años sí aparecía la referencia. Lo digo porque hay cantidades que llaman la atención, los 200.000 euros de electricidad, 259.000 de infraestructuras energéticas. Bueno, hay facturas llamativas que aparecen en el listado. En esta primera intervención, nada más. Como ya le digo, le vamos a votar a favor en la modificación de ese plan de ajuste. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias, señor alcalde, y buenas tardes a todos los compañeros de corporación. Bueno, pues como ya se ha dicho, traemos a pleno otro nuevo plan de pago a proveedores con su consiguiente modificación, su petición de préstamo y su consiguiente modificación del plan de ajuste, que lógicamente lleva aparejado esa aprobación del crédito. Decir que este mecanismo ya lleva aquí se lleva aprobando, no solamente en este municipio, sino en otros, desde el año 2012, que fue el primer plan de pago a proveedores que estableció el Gobierno por aquel entonces de Mariano Rajoy, en un mecanismo novedoso que sirvió a que muchos ayuntamientos en plena crisis financiera, que estaban con un montón de facturas incontroladas en los cajones, como era el caso de nuestro ayuntamiento, pudieran salir adelante porque estaban en una situación de insolvencia. Y gracias a esos planes de pago a proveedores se pudo seguir adelante en este ayuntamiento y en otros muchos con situaciones similares al nuestro. Es verdad que los primeros planes de pago tenían unas condiciones financieras de tipo de interés bastante alto, pero conforme el Gobierno de la Nación fue disminuyendo la prima de riesgo y se fue financiando en los mercados de forma más favorable, pues fue trasladando a los ayuntamientos esas mejoras en sucesivos planes de pago a proveedores. Después, con el Gobierno del Partido Socialista, también se ha venido trayendo este mecanismo con alguna novedad, como por ejemplo el tema de la obligatoriedad para aquellos municipios o aquellos ayuntamientos que no paguen en tiempo y forma como marca la ley, que es el límite de 60 días fecha factura. Y entonces aquellos municipios que pagan, que tienen que declaran 2 trimestres, más de 60 días, pues están obligados, entre otras cosas, a acogerse al plan de pago proveedores, mediante el cual los proveedores cobran, de hecho ya han cobrado, porque les paga el Estado, y después el ayuntamiento tiene la opción de solicitar un préstamo para esa parte que han cobrado los proveedores, financiarla a 15 años, con un tipo de interés que parece ser va a ser del 2,9%, aunque no lo sabremos definitivamente hasta días antes que se firme
el préstamo como ha sido otros años. Decir que si es al 2,9, pues fácilmente podemos deducir que los intereses serían de 660.000 euros, que los ciudadanos tienen que saber que estas cosas nos cuestan el dinero, 660.000 euros. El año pasado fueron 800 y pico, casi 900.000 euros. El año anterior 1,9 millones de euros, que se pidieron 7 millones de euros. Y el año anterior, 2022, 5 millones que costaron 700.000 euros en intereses. Por lo tanto, estamos hablando de que los ciudadanos, que son los que pagan al final, tienen que pagar varios millones de euros en intereses. Aquí tengo una retahíla de préstamos que sumarían entre 5 o 6 millones de euros en intereses, y los ciudadanos tienen que saber que eso está ocurriendo, por culpa principalmente a la herencia recibida, lógicamente. También viene aquí el plan de ajuste, que el plan de ajuste lo tenemos asociado al préstamo más largo de los que tenemos, que es un macro préstamo que se pidió para reunificar un montón de préstamos, que ese está hasta el 2045, que también los ciudadanos lo tienen que saber, que todos estos préstamos vamos a estar pagando, la mayoría terminan, los más gordos terminan desde el 2031 en adelante, pero hay uno que termina en el 2045. Este que vamos a firmar ahora termina en el 2040. En el 2045, para hacer una idea, yo tendré 72 años. Y el alcalde creo que tendrá cerca de los 70. O sea, que estamos jubilados ya muchos de los que estaremos aquí, lo cual pues dice un poco de la magnitud de la deuda que tenemos en este ayuntamiento. Como decía, los proveedores ya han cobrado. Nosotros nos alegramos enormemente, y este mecanismo en el que te obliga a acogerte a aquellos ayuntamientos que no cumplen con el periodo medio de pago establecido de los 60 días y que te obliga a acogerte a ese plan de pago de proveedores, significa que los proveedores cobren sí o sí. Por lo tanto, eso, desde un punto de vista del ciudadano o del proveedor, pues me parece bastante correcto, porque así tienen la tranquilidad de que van a cobrar si este mecanismo se trajera todos los años, que parece ser que va a ser así durante un tiempo. Entonces, decir que me parece bien, y no me importa decirlo, aunque creo que esto se impuso desde que está gobernando el actual gobierno. Pero claro, también tiene una parte que llama un poco la atención, o mejor dicho, no es esa la expresión, nos da un poco que pensar. ¿Por qué? Porque este es un mecanismo que puede ser un poco perverso. Incentiva a no pagar. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, un ayuntamiento con mayoría absoluta que sabe sí o sí, si paga a más de 60 días, que el Gobierno de la Nación le va a dar un préstamo a 15 años, un tipo de interés más o menos razonable. Pues tienen la tranquilidad de no pagar la factura a aquellos proveedores que puedan esperar y que no tengan ningún problema. Dice, oiga, usted, de hecho, se le dice a muchos proveedores, no se preocupe que va a venir un plan de pago proveedores, que eso ocurre aquí y en muchos municipios. Entonces, eso puede incentivar que estemos muy cómodos y muy relajados, porque sabemos que si no pagamos va a venir un préstamo, y si no pagamos en menos de 60 días va a venir un préstamo que se pagará en un futuro a 15 años en cómodos plazos. Y claro, ¿qué es lo que ocurre con eso? Pues que se genera tesorería, tengo yo liquidez, y entonces, pues claro, eso es bastante cómodo, la verdad, sinceramente. Entonces puede ser un mecanismo perverso. Porque miren ustedes, el año pasado se pidieron, había 4 millones de euros de tope y se pidieron 3,8 millones de euros, que generaron 800 y pico mil euros de intereses, casi 900.000, como ya he dicho, y se quedaron en torno a 273.000 euros en facturas que no acudieron al mecanismo de pago de proveedores. Entonces, podríamos decir que se quedó la deuda en 273. 8 meses después, acudimos con 2.900.000. Es decir, había 4 millones, se pagaron 3,8 y se quedaron 273.000. Voy terminando. Y ahora, pues venimos aquí al Pleno con un préstamo de 2.900.000. Por lo tanto, eso también nos da un poco que pensar. Entonces, ustedes nos preguntan a nosotros, o quieren ustedes que nosotros votemos a favor. Entonces, la pregunta que yo les hago al equipo de gobierno es la siguiente. ¿Se tiene previsto seguir con este mecanismo? ¿Ustedes son capaces de comprometerse a pagar a los proveedores en tiempo y forma? Porque esa es la pregunta que hay que hacer. Porque el año pasado, en el pleno del plan de pago a proveedores, se dijo que no se podía hacer frente a todos los pagos a proveedores porque había que pagar deuda, las letras de las deudas que tenemos firmadas. Entonces, decir eso es prácticamente asumir
que esto va a venir aquí todos los años, unas veces con un importe, otras veces con otro, esperemos que cada vez menos, pero eso es el compromiso que yo creo que los ciudadanos tienen que saber, porque esto nos cuesta millones de euros Señor en Vargas, intereses. lleva usted ya 8 Y minutos. con esto Tiene usted un termino. segundo turno luego. Nada más, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Por parte del Grupo Izquierda y Progreso Izquierda Unida, tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, pues agradecer el tono de los dos portavoces de los dos grupos municipales y agradecer también pues el procesamiento de voto a favor del Partido Socialista. Decía el Partido Socialista que era ampliar el plan de ajuste, quería matizar que no era ampliar el plan de ajuste porque ya tenemos el plan de ajuste, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, que termina en el año 2045. Le hago esa apreciación para que la tenga en cuenta. Después hablaba también de cantidades llamativas, como por ejemplo había dicho la de Sevillana, pero bueno, todo depende de cómo se mire, porque depende de la cantidad que facture el proveedor, es más o menos dependiendo del importe total, porque si hay un proveedor que mensualmente factura 90 o 80.000 euros y a lo largo del año es 1.200.000 euros y se le deben 200.000, pues entonces depende de cómo se mire, puede ser poco o mucho. Con respecto a lo que planteaba el portavoz del Partido Popular, es verdad que hablaba del tema de los intereses, que los intereses del año pasado suponían unos 800.000 euros, que los de este año suponían o supondrán 600.000 euros. No ha hablado de los intereses que hubieran supuesto el primer plan de pago a proveedores que aprobó el Gobierno de la Nación cuando gobernaba el Partido Popular, Mariano Rajoy, que nos puso un interés del 6% y que suponía más de 5 millones de euros en intereses. Es verdad que luego los ayuntamientos peleamos para que ese interés bajara y ahora pues está prudencia financiera, pero de eso no ha hablado usted y quería también que los vecinos y vecinas pues lo supieran. Tampoco ha hablado de que hay proveedores que pueden reclamar esos intereses y que incluso nos ha pasado que nos cuestan más que ese 2,9%. Y aquí ha venido sentencias que nos han requerido pues un interés mayor que ese 2,9%. Y además, que también hablaba la portavoz del Partido Socialista, esto es una previsión, un cuadro de amortización, pero nosotros lo que pretendemos es amortizar la deuda pues antes y no tener que pagar todos esos intereses. En eso estamos trabajando, evidentemente. Después comentaba el portavoz del Partido Popular, de buen tono, pero también decía que era un mecanismo perverso. Cuando el primer plan de pago a proveedores, usted lo veía como una solución para todos los problemas de los ayuntamientos y como un mecanismo súper positivo para todos los ayuntamientos. Ahora lo ve un mecanismo perverso y dice que incentiva a no pagar. Bueno, eso será su opinión. Nosotros, evidentemente, seguimos pagando a los proveedores y le hago un cálculo muy fácil, igual que usted ha hecho. A finales del año 2024, la deuda era de 2.921.000 euros, porque ese es el importe máximo que ahora mismo nos ha autorizado el Gobierno central, pues debido al importe que hemos requerido o remitido al Ministerio a 31 de diciembre. Por eso nos ponen ese límite de los 2.900.000. Le hemos facilitado el dato de que a 31 de mayo del 2025, 5 meses después, la deuda con proveedores era 3.300.000 euros. Solo había subido 400.000 euros en estos 5 meses. Y si le hablo de proveedores que facturan mensualmente una cantidad importante, verá que es que todos los meses nosotros pagamos una cantidad importante de dinero. Si le hablo, por ejemplo, de Aborgase, que factura todos los meses 100 y pico mil de euros, en estos 5 meses han facturado 600.000 euros. Si le hablo de Sevillana, como he dicho anteriormente, que factura normalmente 80, 90.000, en estos 5 meses ha facturado 400.000 euros. Si le hablo, por ejemplo, de la empresa de los edificios públicos, por una cantidad similar. Con estos 3 proveedores hemos facturado en esos solos conceptos, en esos 3 conceptos, más de 1,5 millones de euros. Y la deuda solo ha subido 400.000 y el ayuntamiento tiene miles y miles de proveedores. Entonces, es incierto que nosotros nos acomodemos y que no paguemos. Eso es totalmente falso. Además, eso lo reflejan los números. La deuda total del ayuntamiento va bajando cada año y es más, cuando nos acogemos a los distintos planes de pago a proveedores, usted mismo lo ha dicho, es que cada año nos vamos acogiendo a un importe menor porque nos hace falta un importe menor. En el año 2012
y 2013 nos acogimos más de 25 millones de euros. En el año 2023 a 7, en el 2024 a 3.800.000, en el 2025 a 2.600.000. Y eso es gracias a la gestión. Y no solamente pagamos con los planes de pago a proveedores, evidentemente, claro que no. Solemos pagar mucho dinero todos los meses para reducir la deuda a proveedores. Y ya lo he dicho muchas veces, si no tuviéramos la deuda del pasado, con nuestros ingresos, pues podríamos pagar todos los gastos de nuestro ejercicio, pero como tenemos que hacer frente a las deudas del pasado, pues con los ingresos del ejercicio corriente tenemos que hacer frente no solo a los gastos del ejercicio corriente, sino también a los del pasado. Por eso ese desfase en los proveedores. Antes, en el año 2011, teníamos desfase en todo el ayuntamiento. Era un caos. Teníamos desfase con la Seguridad Social porque debíamos un montón de dinero. Teníamos desfase con la agencia tributaria, con la Hacienda Autonómica. No se pagaban las cuotas de los bancos. Y ahora mismo estamos al día con todas las administraciones. Lo único que tenemos pendiente es una deuda con proveedores que mes a mes y año tras año va rebajando, porque el periodo medio de pago en el primer trimestre del año 2025 se ha rebajado a 186 días, el dato mejor desde el año 2016. Entonces, creo que esa reflexión que hace el portavoz del Partido Popular no es cierta. Por lo menos nosotros no nos relajamos ni estamos incentivando a no pagar, ni estos mecanismos nos incentivan. Primero, porque no sabemos si va a existir un nuevo plan de pago a proveedores, porque nos lo dicen en el mismo mes que sale, no se anuncia con anterioridad. Y ahora mismo le iba a contestar algo más, pero la verdad que nada más. En mi segundo turno le contestaré. Gracias. Bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz. Sí, vamos a ver, varias cosas. Primero, voy a hacer referencia que a mí no se me ha olvidado que estamos hasta el 2045, se amplió en 10 años adicionales. Estaba en 2035 y se amplió hasta 2045 y lo aprobaste en la legislatura anterior, ¿vale? Eso no se me va a olvidar porque es el tiempo máximo que tenemos. Lo tenemos grabado a fuego, 2045. Respecto a lo de las facturas de la luz, no, yo no iba en relación a lo que es factura sevillana, sino me refería a que son gastos corrientes. No me refería a otra cosa. También es verdad que no veo la fecha de la factura o el cúmulo de facturas de esos 202.000 euros que reclaman de esas, sino simplemente que los gastos corrientes se supone que se tienen que tener cubiertos. Distinto es lo que hay en seguridad, lo que hay en abonos orgánicos, que también son facturas importantes de más de 100.000 euros. A eso no me refiero, yo me refería a que es una factura de gastos corrientes. Respecto a los proveedores que nos han acogido, se le ha llamado a casi todos los proveedores. Lógicamente yo nunca lo voy a poner en duda porque así se le hace y el servicio que se le da a los proveedores a la hora de gestionar los trámites para poder cobrar son los correctos. Yo no voy a poner pega en eso. Pero no solamente no se han acogido porque sean cantidades pequeñas. Hay proveedores que no se han acogido porque tienen denunciado al ayuntamiento y no quieren rechazar o no quieren cobrar lo que es el interés que recibirían por la demora. Deciros también que aparte de no cumplir con el plazo medio de pago que indica la ley, estamos obligados, claro que sí, pero es que tenemos un 110%, superamos ese 110% de endeudamiento. Y nosotros desde aquí lo único que tenemos que hacer es, lógicamente, agradecer a esos cientos de proveedores que trabajan tanto a nivel local, provincial y muchos otros, que siguen trabajando para que los servicios se cumplan. Ellos son los que hacen ese esfuerzo y que, o bien por pago a proveedores, o bien porque se le paga anteriormente, puedan seguir funcionando como empresa o como trabajadores autónomos, porque muchos de las listas que se han acogido son también trabajadores autónomos. Así que nada más, agradecerles el esfuerzo que están haciendo por todos los palaciegos y palaciegas, no únicamente por este ayuntamiento. Y nada más. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz. Sí, muchas gracias. Bueno, pues siguiendo con el mismo tono, hago mi segunda intervención. Efectivamente, como decía la compañera del Partido Socialista, el listado de proveedores es prácticamente su totalidad gasto corriente, gastos del día a día. Aquí hay pues gastos de polvero, gastos de arreglos de coche, en fin, hay hasta de arreglos de climatización, hay incluso de flores, de restaurantes también hay aquí, facturas sin pagar, de seguro, en fin, gasto corriente del día a día que aquí está sin pagar. Hay una factura que me ha llamado un poco la atención, que te lo pregunto, bueno, seguramente tendrá su explicación, pero hay 29.000 euros aquí de gaditana de asfalto, que es del PER del 2023,
Y yo pregunto, ¿del PER de 2023 está todavía pendiente de pago esto? Es que no sé cuándo se ha ejecutado eso, pero esto es del PER de 2023. He pedido también documentación, también por ver la fecha de las facturas, de que no se me ha enviado, por lo menos a las 5 de la tarde no se me había enviado, que quiero también que conste en acta que no se me ha enviado. Otra documentación que sí he pedido, sí se me ha enviado en tiempo y forma, incluso me lo ha enviado personalmente la señora delegada, lo cual se lo agradezco. Y decía que la deuda con proveedores baja año a año, claro, gracias a los préstamos estos. Si no estuvieran estos préstamos, estoy seguro que subiría. Porque además, mira, le voy a decir una cosa. En el año, dicen ustedes que claro, tienen que pagar préstamos de otros años anteriores, las cuotas de los préstamos de años anteriores, y que por eso no les da lugar a pagar en tiempo y forma a los proveedores. Pero mira, yo hago aquí una simple cuenta. En el año tengo aquí los listados de todos los préstamos con los cuadros de amortización y los he sumado, las cuotas que sumarían los pagos en el 2000, por ejemplo, 24, y sumarían 3 millones y poco de euros en cuotas y se pidieron 3,8 millones, se pidieron más de lo que se amortizó en deuda. En el año 2023 se pidieron prácticamente la misma cantidad y se pidieron 7 millones. Y en el año 2022 se pagaron solamente en cuotas, según estos cuadros de amortización, 2 millones de euros menos, o sea, sería 1,5 millones aproximadamente, y se pidieron 5 millones de euros. Entonces no cuadra un poco esto de lo que estamos hablando. Y dice usted, es que la deuda global baja todos los años. No es cierto, señora Rocío Blay, y lo dijo también el alcalde en el anterior pleno el año pasado, y no es cierto. Y ya se sabía el año pasado. En el ejercicio del 2023, que es el último que nos habéis dado, la deuda ha subido de 62,3 millones a 64,8. Ha subido en 2,5 millones de euros en año de elecciones. En año de elecciones. Qué curioso, que es el único año que ha subido, nada menos que 2,5 millones en años de elecciones en el 2023. Con lo cual, también nos da que pensar, porque efectivamente yo no tengo por qué pensar en que ustedes quieren lo mejor para el pueblo igual que todos los que estamos aquí, pero que este mecanismo en el que te obliga a acogerte si tú pagas más de 60 días puede dar lugar a eso. Puede dar lugar a eso, es lo que he dicho. Y estoy convencido de que habrá, bueno, usted dice que no, bueno, pues yo la creeré, que ustedes quieren pagar y que ese incentivo o ese, digamos, mecanismo perverso con ustedes no va. Bueno, pues nada, pues será así. El caso es que yo lo que sí le digo es que la pregunta que le hice antes es muy importante para nosotros, para la toma de decisiones. ¿Cuándo tienen ustedes pensado pagar en tiempo y forma en menos de 60 días? Eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Cuándo tienen ustedes pensado? En menos de 60 días. Que significaría que no nos tendríamos que acoger obligatoriamente a estos préstamos y pagar un montón de cientos de miles de euros en intereses o millones de euros en intereses, como ya he dicho anteriormente. Que, por cierto, los intereses no figuran en la deuda. Los intereses figuran en la deuda cuando se contabiliza, que es cuando se devengan. Por lo tanto, todos estos intereses se van contabilizando conforme se van pagando las cuotas. Es decir, que a estos 64,8 habría que sumarle los 5 o 6 millones de euros que hay de intereses. Así que nada más en mi segunda intervención y bueno, y espero que me responda la pregunta. Nada, muchas gracias. Voy a intentar aclarar yo un par de cosas. Cerraré yo el punto en el mismo tono en el que está yendo el pleno, que está yendo bien, aunque tengamos pues algunas dudas. Se decía en el punto, y se ha aclarado, que a nosotros nos obligan a acogernos o a meternos en el plan de pago a proveedores por superar los 60 días en el pago, que es más del periodo que se establece en la Ley de Lucha contra la Morosidad. A nosotros y a un montón de ayuntamientos de toda España, diputaciones, aunque se pase en un día, porque es una preocupación de España, por la exigencia de Europa, pagar en ese plazo. Por lo tanto, no es un caso aislado nuestro, son muchos en toda España. La diferencia es que hay muchos en toda España que van a peor y el caso de los Palacios y Villafranca pues va a mejor. Por ejemplo, en el primer trimestre del año 2023 el Ayuntamiento de Los Palacios tenía un periodo medio de pago de sus facturas de 434 días. Quiero recordar de cabeza, 434. El primer trimestre del año 2025, 186. Hemos llegado hasta en 512 desde que nosotros estamos en el Gobierno. Pero ya se lo dije un día, que en la época del PSOE había hasta más de 5.000 días en el pago de las facturas porque se pagaban en pesetas en el año 2011.
Por lo tanto, si venimos de estar pagando una media de 500 días la factura y ahora estamos en 186, pues claro que vamos mejorando. Vamos mejorando porque se tarda menos en pagar la factura y porque la deuda es cada vez menor. Luego ustedes siempre suelen recurrir los grupos de la oposición. Es que le estamos dando una patada al balón para adelante. Hombre, esa afirmación tampoco es correcta. Porque una patada al balón para adelante sería si el ayuntamiento se despreocupase de la deuda, pidiera los préstamos, no pagara los préstamos y tampoco a los proveedores. Pero eso no es así. Porque el ayuntamiento se acoge a estos mecanismos, nos obligan a pedir los préstamos, pero los préstamos luego se pagan. Claro, puntualmente el ayuntamiento no debe ni un céntimo de ni un préstamo. Y también luego se pagan las facturas a los proveedores. Es que se lo ha explicado la delegada de Hacienda. El ayuntamiento en el año puede tener del capítulo 2 y del capítulo 6 más de 10 millones de euros de facturas de proveedores. Facturas de todo tipo. Hay empresas que prestan unos servicios de más envergadura porque son grandes contratos, como la ayuda a domicilio. Es que nada más la ayuda a domicilio son 100 y pico mil de euros todos los meses. O depositar la basura en Cónica, que son las facturas de abonos orgánicos, de Aborgase, que son 103.000 euros al mes, por ejemplo. Pues con 2 o 3 facturas que se le queden atrasadas, estamos hablando de importes considerables. Luego se ha dicho, hombre, que gracias a los planes de pago a proveedores están cobrando los proveedores. Están adelantando el cobro, que no es lo mismo. Los proveedores cobran gracias al esfuerzo del ayuntamiento, porque el Gobierno de España no nos da el dinero gratis. Nos adelanta unos préstamos y luego nosotros tenemos que pagar los préstamos. Pero aún así, el Ayuntamiento de Los Palacios de Villafranca paga todos los años muchos millones de euros a proveedores por encima de lo que se establece en los planes de pago a proveedores. Por lo tanto, gracias a estos mecanismos que son importantes, que son mecanismos de ayuda financiera a los ayuntamientos, pues se adelanta el pago de algunas facturas, de una parte de la factura de los proveedores. Pero la otra la paga el ayuntamiento directamente y, desde luego, los préstamos para que esos proveedores cobren las facturas, pues los paga el ayuntamiento. Y, lógicamente, pues le agradecemos a los proveedores pues el trabajo y la confianza que tienen en nuestro ayuntamiento. Luego sí corrijo al portavoz del PP, porque decía el señor Vargas que desde que gobierna el Partido Socialista estos mecanismos son obligatorios. No es correcto, porque desde el Fondo de Ordenación del año 2015, cuando gobernaba el PP, con Mariano Rajoy y Montoro como ministro de Hacienda, los fondos de ordenación también nos incluían obligatoriamente. En el 15, en el 16, en el 17, porque éramos un municipio en riesgo financiero y desde ahí, gracias a esos fondos de ordenación, pues por ejemplo, pudimos incluir la obra del desvío de los arroyos. ¿Se acuerdan ustedes que la tenía que haber pagado el PSOE y no la pagó? Y la pudimos regularizar en el 2015. Un montón de préstamos impagados del PSOE del año 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, de unos cuantos años, de todos los que le pidamos estaban sin pagar. Pólizas a corto plazo que se habían ido renovando porque tampoco la habían cancelado en el año, un montón de facturas a proveedores, facturas en los cajones, pues todo eso lo hemos ido metiendo en los fondos de ordenación. Y el Gobierno de España nos incluía obligatoriamente en virtud del artículo 39.2 del Real Decreto que regulaba ese mecanismo. Y menos mal que salieron los fondos de ordenación, menos mal, porque también les tengo que recordar que en aquellos momentos todos sabemos la situación que tenía el Ayuntamiento de Los Palacios de Villafranca, con deudas en la Seguridad Social, sin estar día con las nóminas, reintegro de subvenciones porque se habían desviado para otras cuestiones. Y ahí sí que hemos pagado millones y millones de euros de interés y recargo. ¿Que ahora tenemos que pagar intereses de los préstamos? Claro, unas veces son en prudencia financiera, pero es que el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca no tiene otra manera de poder normalizar la deuda tan abultada que heredamos en el año 2011. Es imposible, y ustedes lo saben. Tanto es así que hasta el año 2015... el Grupo Popular y el Grupo Socialista pues también han ido votando a favor siempre. Todos los fondos de ordenación han salido por unanimidad, donde se decía, vamos a ampliar la deuda de 10 a 20 años, hasta el 2032. Aquí votamos por unanimidad, incluido el portavoz del PP, que está hoy aquí, y sus compañeros que no están aquí hoy, Antonio y Rafael. Todos votamos por unanimidad. Votamos medidas de fiscalidad,
de que no se podían en las ordenanzas pues aplicar medidas que no supusieran un incremento de la cuota tributaria, que no podíamos aplicar bonificaciones fiscales que no fueran las obligatorias que regulan la ley del impuesto o la tasa, y una serie de cuestiones importantes que las aprobamos porque todos sabíamos que en el año 2011 la deuda era superior a los 100 millones de euros. 112 y pico, para ser exacto, 90 y tanto del Ayuntamiento y 22 y pico de IDELPA, porque de IDELPA también hemos tenido que pagar deuda con la Seguridad Social, con las nóminas, con Hacienda, derivaciones de empresarios, porque algunas veces olvidan los portavoces de la oposición que la deuda de IDELPA no desapareció, que una parte la tuvimos que pagar y otra, gracias a la gestión de este Gobierno, conseguimos que no recayese sobre el Ayuntamiento, al contrario de lo que perseguía en un momento la oposición. Y claro que hay que saberlo y explicarlo a los vecinos de los Palacios de Villafranca. Es que nos ha costado millones de euros la mala gestión del Partido Socialista en recargos e intereses. Si es que eso lo hemos dicho nosotros, lo decimos y lo repetimos hasta la saciedad. Porque los que estamos sudando sangre, gestionando este ayuntamiento, pagando esa deuda, rebajándola, dándole estabilidad y credibilidad, somos nosotros que estamos en el Gobierno y los trabajadores que están con nosotros también sufriendo las consecuencias. Y, por supuesto, nuestro pueblo. Que nuestro pueblo, un pueblo con cerca de 40.000 habitantes, pues no se puede beneficiar de las inversiones que un presupuesto como el nuestro, si no tuviese esa deuda, podríamos realizar en mantenimiento de servicios públicos, en inversión de obras públicas, en la adquisición de vehículos. Lo que para cualquier ayuntamiento normal pues no es un problema, para nosotros es una odisea, precisamente por esa deuda, que algunas veces pues ustedes obvian, y gracias a estos mecanismos, pues claro, nosotros los cogemos pues como agua de mayo, nos agarramos a todos los mecanismos, y no nos agarramos. Es que hemos peleado con todos los gobiernos de España de los distintos colores para que sacasen mecanismos de ayuda financiera a los ayuntamientos, porque si no, un ayuntamiento como el nuestro hubiera sido imposible. Y le voy a recordar la auditoría que estaba el señor Vargas en este ayuntamiento. La auditoría externa que hicimos y el informe económico-financiero de la Diputación, que nos decía que ni con ayuda externa, el Ayuntamiento de Los Palacios saldría adelante. Del montón de facturas en los cajones, de la contabilidad farseada que había en este ayuntamiento y que todos lo sabemos. Y gracias a estos mecanismos y a un grandísimo esfuerzo, pues estamos saliendo adelante con dificultades, claro que sí, no la hemos ocultado nunca. ¿Teniendo que pagar intereses por refinanciar la deuda? Claro que sí, es que no nos queda otra, porque si no la otra es los juzgados y nos condenan con sentencia a pagar mucho más dinero. Y preguntaba también el portavoz del Grupo Popular que si tenemos previsto o cuándo tenemos previsto sobre bajar de los 60 días del periodo medio de pago a proveedores. Por la línea en la que vamos, yo espero que sea cuanto antes mejor. Hemos pasado en 2 años de más de 430 días a 186. Si seguimos en esa línea, seguro que vamos a rebajar en un tiempo prudente ese número de días para bien de los proveedores y también para garantía de la credibilidad de nuestro ayuntamiento, porque eso significa que las empresas licitan, ofertan mejores precios porque saben que van a cobrar antes y eso redunda en el beneficio de los vecinos de los palacios. Decía también el portavoz del Grupo Socialista, ya termino, que tenemos más de un 110% de endeudamiento. En el año 2011 sobrepasamos el 250% de endeudamiento. 250%. Y sin contar los préstamos que estaban impagados. O sea que todavía nos queda que mejorar y tendremos que rebajar eso para que podamos acudir a los mecanismos de financiación como cualquier otro ayuntamiento de nuestra envergadura y poder prestar los servicios como a nosotros nos gustaría. Así que, y la deuda global, y con esto termino, decía el señor Vargas, eso no es cierto. Lleva usted razón en la cuenta del año 2023, pero yo le voy a explicar a usted por qué. Porque sabe usted que de manera ininterrumpida, desde que entramos en el Gobierno, siempre ha bajado la deuda total del Ayuntamiento. Bueno, siempre no, hasta el año 2015. Bueno, pero hasta el año 2015 porque estuvimos reconociendo facturas en los cajones, subvenciones que no estaban reconocidas en la contabilidad, deuda con la Seguridad Social. Es que hasta el año 2015, gracias a ese fondo de ordenación. Pero desde el 2015 siempre ha ido bajando la deuda. ¿Y en el 2023 qué pasó? Pues que nos acogimos un plan de pago a proveedores de 7 millones de euros, creo que era el del 2023, pero, como usted recordará, ese año se da de baja la interventora, causan baja varias personas en intervención y las facturas pues no se cerraron al 31 de diciembre. Reconocimos el préstamo, pero no se quitó de la contabilidad todas las facturas. Entonces, es una cuestión mecánica. Verá usted cómo cuando cerremos el año 2024 va a pegar otro bajón la deuda. De hecho,
ustedes han pedido el informe, la evolución de la deuda y tenemos el anexo de la deuda bancaria del año 2024, que es la que aprobamos con el presupuesto. En el presupuesto lo aprobamos el 4 de octubre del 2024 y se os entregó el anexo de la deuda bancaria. El anexo de esa deuda bancaria luego lo hemos actualizado en el año 2024 con los 3.831.000 euros, creo que, del Fondo de Ordenación, que se aprobó el 24 de octubre. De manera que al cierre del año 2024 la deuda con las entidades financieras terminó en 57.800.000 y pico de euros, 842.000, no me acuerdo el pico. Y ahora este año 2025 pues tendremos que añadir los 2.600.000. Eso hace un total de 60 millones de euros, pero es que en el año 2025 se han pagado ya 4 millones de euros. Por lo tanto, cuando termine este año, lo normal es que la deuda bancaria termine en los 56 millones y pico, menos que en el 2023 y menos que en el 2024. Y el problema del 2023 fue un problema de no tener actualizados esos datos por las continuas bajas que tuvimos en el Departamento de Intervención. Tuvimos que reconocer todo el préstamo, pero no se dieron de baja todas las facturas de los proveedores que se habían cobrado y que seguían figurando en la contabilidad del Ayuntamiento. Esa es la explicación técnica que tiene eso. Bueno, es que pasó así, ¿qué quiere que le diga? Bueno, si reconocemos 7 millones de euros de préstamo, que es una deuda, y no quitamos 7 millones de euros de factura en proveedores, pues dígame usted, aparece doblemente una parte de la factura, ¿no? Esa es la explicación técnica que tiene esa operación. Por lo tanto, cuando termine el 2024 y tengamos liquidado el presupuesto del 2024, verá usted que va a estar actualizada la contabilidad como corresponde, verá usted cómo va a pegar un bajón y vamos a volver a la senda a la que siempre hemos estado desde que llegamos al Gobierno. Equilibrio presupuestario, seriedad en las cuentas, gestión austera del dinero municipal, peleando con uña y dientes hasta el último euro, pues para garantizar que con los ingresos de hoy podamos pagar esa parte de la deuda antigua. Si tuviéramos nosotros como Gobierno los ingresos y los gastos de cada año, todos los años tendríamos 4 o 5 millones de euros a favor para poder invertir y mejorar cosas en los palacios. La pena es que esos millones pues se van a tener que pagar toda esa deuda y que, como bien han dicho los distintos portavoces y también la delegada de Hacienda, pues deuda del principal con los intereses que luego hay que pagar, evidentemente. Y nada, no me extiendo más, espero haberle aclarado algunas de las dudas que han planteado al respecto. No habiendo más palabras, pues procedemos a votar este punto y en el siguiente, como dijimos que en el debate, pues procederemos a votar el punto sin debate. ¿Votos a favor del punto? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el punto con los votos a favor de los grupos socialistas, Izquierda y Progreso, Izquierda Unida y la abstención del Grupo Popular. Procedemos a la votación, procede usted a la lectura del punto tal cual y votamos directamente. Gracias, señor alcalde. Punto segundo, aprobación de la formalización de la operación de endeudamiento con el Fondo de Financiación de Entidades Locales, compartimento Fondo de Ordenación, para financiar las obligaciones pendientes de pago a proveedores. Considerando el acuerdo de la Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos de 5 de mayo de 2025, considerando la resolución de 5 de mayo de 2025 de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, visto que el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca está incluido con carácter obligatorio en el ámbito de aplicación de la medida, considerando el informe de intervención de fecha 24 de junio de 2025, atendida a la propuesta presentada por la señora delegada de Hacienda, doña Rocío Lay García, así como el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, celebrada el día 27 de junio de 2025, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la formalización de la operación de endeudamiento con el Fondo de Financiación de Entidades Locales, compartimento Fondo de Ordenación, para financiar las obligaciones pendientes de pago a proveedores por importe máximo de 2.921.646,69 euros, según relación de proveedores que hayan aceptado el pago con cargo a este mecanismo en las condiciones financieras que acuerde la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Segundo, delegar en el señor alcalde presidente o persona que legalmente le sustituya la aprobación y suscripción de la operación de endeudamiento, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. Y tercero, remitir el presente acuerdo junto con el plan de ajuste y el resto de la documentación requerida a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Bien, muchas gracias. Pues tal como hemos dicho anteriormente, procedemos a la votación del punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Nada, abstención. Se aprueba por unanimidad, entiendo, ¿verdad?
Se aprueba por unanimidad, señor secretario, y proseguimos con el orden del día. Eso iba a observar que no había levantamiento de mano, ¿eh? Yo lo he preguntado por unanimidad para que nos aclarase. Eso es, vale. Punto tercero, propuesta sobre aprobación de obras de interés general y social al incluir en el programa de fomento de empleo agrario 2025 proyectos de garantía de renta y generador de desempleo estable. Por resoluciones de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla, publicada en el BON de fecha 4 de junio de 2025, se anunció la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de obras o servicios de interés general y social de garantía de renta y generadores de empleo estable del Programa de Fomento de Empleo Agrario ejercicio 2025. La asignación a este municipio para los proyectos de garantía de rentas asciende a la cantidad de 1.341.668,01 euros. Por la Oficina Técnica de este Ayuntamiento se han redactado proyectos de obras de interés general y social con destino a ser incluidos en el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2025, con el fin de solicitar las subvenciones correspondientes a la mano de obra y los materiales de los citados proyectos. Atendida la propuesta presentada por el señor delegado de Urbanismo, don José Manuel Triguero Vejines, así como el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, celebrada el día 27 de junio de 2025, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar los siguientes proyectos de obras de interés general y social a efecto de incluirlo en el Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2025. En cuanto a proyectos de garantía de rentas, se trata el primero de eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras de acerados en la manzana M4 de nuestro pueblo, entre la calle Los Molares, Feria y Rodrigo Caro. El segundo proyecto es la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras de acerados e instalaciones en tramos de calle Ortega y Gasset, Fernández de Moratín, Álvarez Quintero y Brazo del Este, Los Palacios y Villafranca y calle Trueno en el Trobal. El tercero, denominado reforma y mejora de las plazas Juan Antonio Tardío en nuestro pueblo y plaza entre calle Garza Real y calle Chica en Los Chavatales. El cuarto proyecto, rehabilitación y mejora de cerramiento exterior del Colegio Miguel de Cervantes. El quinto, mejora de pinturas en el Colegio Miguel de Cervantes y Colegio Pablo Ruiz Picasso. Y sexto, mejora en el arbolado público y zonas verdes en Avenida de Utrera y Parque de las Marismas, en los Palacios de Villafranca y zona verde entre las calles Santa María del Valle y Hermandad en Maribaña. El total de manos de obras, 1.341.663,87 euros. Total materiales, 936.679,45. Segundo, aprobar el anexo 2 de la obra de proyecto Reforma Centro Juan José Vaquero a efectos de incluirlo en el Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2025, proyectos generadores de empleo estable, delegando al señor alcalde presidente la aprobación del proyecto una vez incluido en el programa. Tercero, facultar al señor alcalde presidente o persona que legalmente lo sustituya para la aprobación de cualquier resolución o realizar cuantos actos conlleven a la adecuada ejecución del presente acuerdo, incluso las modificaciones no sustanciales del mismo, y resolver cuántas incidencias pudieran plantearse. Y cuarto, remitir el presente acuerdo junto con la correspondiente documentación a los distintos organismos que intervienen en la concesión de la subvención. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Izquierda y Progreso Izquierda Unida para la defensa de la propuesta. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de corporación y a aquellos vecinos que nos ven a través de Radio Televisión Los Palacios. Como bien se ha leído en la propuesta de acuerdo, se trata del listado de obras y proyectos a incluir en la convocatoria de fomento de empleo agrario de 2025, el conocido PER que viene cada año al Pleno y a nuestro pueblo. Y como detallamos cada año las cuantías de subvención, en este caso nos corresponde de subvención para mano de obra desde el Estado la misma cuantía que el año anterior, 1.341.668 euros, con lo cual la aportación de subvención en materiales de Junta de Andalucía y Diputación pues también es la misma, que es un 45% de esta cuantía. Y la novedad o la variación es el aumento en la subida de la aportación municipal con fondos propios para materiales, que sube un 75% y se aporta repartido entre todos los proyectos, incluido Perestable, pues 380.000 euros de fondos propios para materiales, para compensar esos problemas que estamos teniendo en los últimos años, pues para poder ejecutar y cuadrar con la subida de materiales que se vienen produciendo en las obras en los últimos años. En total
sin sumar el preestable, que en este pleno lo que aprobamos es la solicitud y una vez que nos incluyan o nos las concedan, entonces se redacta el proyecto. Los proyectos que hoy aprobamos pues, suman una cuantía de 2.278.343 euros. Por tanto, como decimos y coincidimos todos los grupos cada año, pues se trata de una inversión económica importante para los palacios y Villafranca y sus pedanías, por lo que repercute en cuanto a la dinamización de la economía, por los contratos, numerosos contratos de servicios y suministros que se efectúan cada año. En cuanto al empleo, por los más de 800 contrataciones que se hacen a personas desempleadas y en su mayoría pues personas con cartilla agrícola en las temporadas en las que están en paro, y por lo que repercute en cuanto a la mejora de nuestro pueblo, de nuestros espacios públicos, con la mejora pues en las distintas calles, plazas, zonas verdes y edificios municipales. Estos proyectos de obra, que engloban un total de 13 actuaciones, aunque vienen organizados en 6 proyectos, pues como cada año pues se reparten estas actuaciones entre las distintas barriadas y también contemplan pues la actuación o una actuación en cada una de nuestras 3 pedanías, en Los Chapatales, El Trobal y Maribaña, para buscar, como hacemos siempre, pues el desarrollo lo más cohesionado posible de nuestro municipio. Entrando en detalle de los diferentes proyectos, la mayor cuantía pues nuevamente es para un proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas. Seguimos caminando hacia un pueblo cada vez más accesible y, por tanto, pues el proyecto de más de 833.000 euros con la mejora de acerado y eliminación de barreras en tramos de las calles Ortega y Gasset, calle Fernández de Moratín, Álvarez Quintero junto al Colegio Cervantes, un tramo de la calle Brazo del Este junto a la residencia de mayores y también está incluida la actuación en el Trobal, en la calle peatonal Trueno. El siguiente proyecto, con más de 706.000 euros de presupuesto, también es de mejora de acerado y eliminación de barreras, pero se saca aparte porque lleva toda la reurbanización y las instalaciones nuevas, que se trata de una de las manzanas del antiguo recinto ferial, del terreno que recuperamos para el patrimonio público, en concreto la manzana que está enfrente de la plaza El Pradillo, junto a la calle Los Molares, y que ahí pues se trata prácticamente de una reurbanización de esa manzana, de las 4 calles que rodean la manzana, con las arquetas de acometida, alcantarillado, abastecimiento de agua, alumbrado público de sistema LED, los acerados, como digo, renovados y el asfaltado de los 4 tramos de calles que bordean esa manzana, pues para mejorarla y ponerla en carga y a disposición para facilitar la construcción de VPO en esta manzana del antiguo recinto ferial. Otro de los proyectos de más de 300.000 euros, pues el de mejoras de las diferentes plazas y zonas verdes de nuestro pueblo, en este caso la plaza Juan Antonio Tardío, en la barriada del Cerro, eliminando barreras, reorganizando los parterres y los jardines, y con la restitución y la renovación de todas las solerías de esta plaza. Este proyecto también contempla la actuación en Los Chapatales, con la mejora de acerado en la plaza junto a la calle Garza Real. El cuarto proyecto, con más de 228.000 euros de presupuesto, es la renovación de todo el cerramiento exterior del Colegio Miguel de Cervantes. En este caso, pues, sustituir el antiguo vallado, que está en mal estado desde hace años, asumiendo o cumpliendo, en este caso, con nuestro compromiso con los centros educativos, en este caso con el Colegio Cervantes y con su asociación de madres y padres, ante el incumplimiento reiterado durante años de la Junta de Andalucía, que se comprometió a mandar a los técnicos, estudiar ese proyecto para sustituir y cambiar ese cerramiento, pero pasado unos años, pues, una vez más el Ayuntamiento destina un proyecto de más de 228.000 euros para cambiar y poner esa valla nueva en los 2 tramos, la calle Luis Cernuda y calle Álvarez Quintero. Luego un proyecto también en los colegios, en este caso de mejora del pintado de las pinturas de las zonas comunes, del Colegio Cervantes y del Colegio Pablo Ruiz Picasso, con un presupuesto de más de 32.000 euros. Y el último proyecto, con un presupuesto de 176.000 euros, es el parecido a uno que estamos ejecutando este año, de mejoras de arbolado y de los jardines y zonas verdes, con la poda de arbolado en altura principalmente, tanto en la avenida Utrera como en la ampliación del Parque Marisma, y en este proyecto también está incluida la adecuación y la mejora de la zona verde que está en la entrada a la pedanía de Maribañez, con la adecuación de un sendero
interior y mejoras del arbolado con instalación de una valla un vallado de madera perimetral en estos jardines. Por tanto, bueno, y por último, la solicitud para el perestable, como bien salió en la propuesta, pues la rehabilitación y la mejora del Centro de Formación Profesional para el Empleo, Juan José Vaquero, que es como se llama, aunque la entrada está por Avenida de Miguel Ángel, está en la esquina que todos conocemos del COD, de la antigua guardería, pues la rehabilitación y mejora de las aulas y servicios y cubierta de ese edificio. Por tanto, pues, una vez más, pedir el voto afirmativo para esta importante inversión para nuestro pueblo, y no quiero terminar sin agradecer públicamente, como hago siempre con estos proyectos, pues el trabajo de los técnicos municipales, que una vez que sale la resolución, como sabéis, tenemos que rematar de redactar todos esos proyectos técnicos para que vengan a tiempo, y, por tanto, pues, pedir el voto afirmativo de todos los grupos. Bien, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Buenas tardes. Vamos a ver. Lo que vamos a hacer más que una inversión es solicitar la subvención, presentar la convocatoria de proyectos para poder acogernos a lo que se viene llamando el PER, ¿vale? Aunque actualmente pues tiene otra nomenclatura. Es verdad que el total, tanto de mano de obra como de materiales, lo que es la subvención total, el gasto total para estos proyectos es de 2.278.000, más los 141.000 del PER estable, de la rehabilitación, aunque aquí pone reforma, usted ha dicho rehabilitación y mejora, porque cuando lees el proyecto, en verdad es una rehabilitación, porque hay de todo, desde luz, pintura, verá, es una rehabilitación de 141.000 euros para Juan José Vaquero, para ese PER estable. Yo creo que seguimos en la misma línea de años anteriores, lo que es la accesibilidad del municipio, hacer un municipio sostenible con la eliminación de barreras arquitectónicas y que sea accesible a todos y a todas, al fin y al cabo, que acabaremos alcanzándolo pues prácticamente en todos los rincones del municipio. Como se continúa, si ya se hizo en años anteriores, todo lo que es la calle Buenavista de Mar, ahora se continúa con Rodrigo Caro, dirección hacia la feria, y las obras que acaba de detallar, que no creo que haya que volver a mencionar, ni Plaza de Don Juan Tardío, ni la parte que nos lleva hasta la Nana, ni los alrededores. Lo que sí, de todas las obras, nosotros destacamos, porque así se ha reclamado en otras ocasiones, el cambio por completo del cerramiento del Colegio Cervantes, que la verdad es que está en un estado lamentable, que es que yo creo que ya prácticamente es peligroso para el alumnado. Lógicamente se hace toda la L, ¿vale?, como se ha mencionado, y se lleva gran parte de la subvención y del gasto que se va a hacer en estos proyectos. Visto todos los proyectos, que la verdad es que vienen al detalle, desde el riego hasta la Plaza de Maribaña, hasta la calle Chica de Chapatales, que todo viene completamente detallado en lo que se va a llevar a cabo, yo siempre me voy pues a los informes del secretario, a los informes de intervención, a todo lo que se detalla, y ambos informes son favorables. Más de acuerdo o menos no en las obras o otras preferencias que podríamos tener, pero nosotros siempre decimos que subvención o dinero que vaya a entrar en los palacios y que encima genere más de 800 puestos de empleo, nosotros no vamos a votar en contra de algo que va a generar empleo y que va a mejorar tanto viario, acerado, temas de plazoleta, instalaciones, y que se apueste por la comunidad educativa en este caso, tanto por las pinturas de Picasso y el otro colegio, creo que recuerda que era también Cervantes, pintura que también era Cervantes. Cervantes, aparte de la valla, es pintura interior, y Picasso, pues un nuevo mantenimiento para ese edificio, que en este caso pues se opta por eso. Y Juan José Vaquero pues tendría el perestable. Yo creo que las infraestructuras educativas en el municipio necesitan esa parte de inversión y no solamente lo que es el viario público. Así que nada más en mi primera intervención en esta subvención, en esta aprobación de los proyectos para solicitar la subvención. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz. Buenas tardes. Para estas obras del PER, más o menos hemos visto, ya lo han explicado tanto Triguero como la compañera, lo que viene de mano de obra y lo que viene de material que pueden aportar a diferentes administraciones. Lo que nos gustaría a nosotros aportar algo más, ¿no? Es decir, venimos aquí ya a aprobar lo que usted había decidido que se vaya a hacer. Y nos gustaría colaborar un poco antes de esto. Es decir, hay tantas obras y tener diferentes puntos de vista sobre lo que se va a hacer. Porque, por ejemplo, cogéis la primera de las obras, que es la M4, la manzana M4 del antiguo recinto ferial, y elegís esa manzana, habiendo otras manzanas allí que a lo mejor yo considero que son más atractivas para hacer VPO, que den a las arterias principales.
como puede ser la calle Juan José Vaquero o la avenida Miguel Ángel. Ya que está en la avenida Miguel Ángel, por ejemplo, no tiene ni acerado. Que son cosas que dices tú, bueno, ¿por qué cogemos esta y no otra? Con respecto a la siguiente obra, que es la de los tramos de calle donde se van a adecuar, estamos de acuerdo y que se cumpla el cronograma, que muchas veces cuando a uno le toca una obra del PER en su casa, en su calle, dice, hay que ver que me ha tocado una obra del PER, a ver cuánto dura esto. Que son cosas que digo, anda, más o menos que hagan un cronograma de la obra y que se la expliquen a los vecinos antes de que empiecen. Con respecto a las plazas de Juan Tardío y la de Zapatali, estamos creando nuevas zonas jardinadas. Si no tenemos para mantener las actuales, que vemos en el estado en el que están, ¿para qué creamos nuevas zonas? Son cosas que digo yo, estamos creando una cosa que no somos capaces de mantener lo actual. ¿Se podría hacer otro tipo de diseño? Con respecto al Colegio Cervantes, nada que objetar, tanto de la pintura como del cerramiento. Y después, la avenida Utrera, pues muy bien que se pueda estar en los árboles, le hace falta. Llevan ya años que le hacen falta. Pero creamos otra vez otra nueva zona en Maribañez que tenemos que dotarla de mantenimiento. Si no tenemos para mantener lo actual, ¿por qué hacemos cosas nuevas? Es a lo que me refiero. Una vez que me conteste el delegado sobre estas cuestiones, pues ya hablaremos en el segundo turno. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. En esta intervención seré más breve, ya que en la otra me he extendido explicando con el máximo detalle las distintas actuaciones, los distintos proyectos. En primer lugar, no sé si la ha matizado porque yo me he expresado de otra forma, pero evidentemente lo que aprobamos es el listado de proyectos para incluir en la solicitud de esta subvención, que en el caso, por eso digo, hablo dándolo por cierto, porque el caso de los proyectos de garantía de renta, que es la que suman los 2.278.000 euros, no hay concurrencia, por tanto, están aprobados, digamos, esa subvención, y luego se trata de que lleguen las resoluciones y ejecutarlo durante el próximo año. Decía el portavoz del Grupo Popular varias apreciaciones que sí me gustaría aclarar en cuanto a que venimos hoy aquí a aprobar los proyectos que en este caso el equipo de gobierno ha decidido. Creo que si puedes visualizarlo porque está publicado los plenos en los que aprobamos el PER del año 2024, 2023, 2022. En cada una de mis intervenciones me vas a escuchar decir literalmente y solicitar a los portavoces que intervienen de la oposición, pediros que actualicéis, como se hacía anteriormente, un listado que aportaban los grupos con algunas ideas, algunas propuestas o proyectos para, una vez sentado y analizado con los técnicos municipales, porque hay proyectos que pueden entrar en este tipo de convocatoria, pero, por ejemplo, los proyectos del PER tienen un porcentaje máximo de materiales, pero se pueden estudiar para presentar en otra convocatoria de subvenciones o con recursos propios. Pero, claro, creo que el último listado es de hace más de 6 años. Yo llevo 3 años pidiendo que actualicéis ese listado de propuestas y ni siquiera hacéis llegar un listado con las posibles propuestas que podamos ver y analizar con los técnicos. No es que no estemos dando la opción a participar previamente. Hoy, 2 de julio de 2025, lo voy a volver a decir, por si el año que viene tengo que hablar otra vez de la hemeroteca para que entremos en la página web. Por favor, actualizad ese listado, porque de hecho la Plaza Juan Antonio Tardío estaba en uno de los listados, creo que del Grupo Socialista del año 2017 o 2018, y hay un repositorio, se piden ideas y demandas que tienen las demás delegaciones, los demás departamentos, las solicitudes que nos llegan de los vecinos, de las asociaciones, de las AMPA, de las distintas pedanías, y se estudia y se encuadra qué tipo de proyectos por el porcentaje de mano de obra, que es lo que se prioriza en el PER, pues se meten y se priorizan, evidentemente, con un criterio político, una vez analizado previamente con los técnicos. Luego, en cuanto al cumplimiento de los plazos, por las molestias que suelen generar y que generan todas las obras, a todo el mundo, cuando tiene que hacer incluso una rehabilitación, una mejora en su propio domicilio, en su vivienda, pues tiene una molestia cuando se generan las obras, pero los plazos de ejecución están marcados en los proyectos, tienen su cronograma y se cumplen para justificar en los plazos correctos la subvención, y así venimos haciéndolo año tras año. Evidentemente, cuando inicia una obra con una demolición,
que hay que muchas veces cuadrar con otro tipo de proyectos para rematar esas actuaciones con un asfaltado que viene de otra subvención o por las propias complicaciones que surgen en obras cuando hay alcantarillado, abastecimiento o suministro de material y de instalaciones, pero siempre, evidentemente, pedimos disculpas, se intenta minimizar las molestias que se generan a los vecinos, pero se cumple con el cronograma y con el periodo que hay de ejecución y de justificación. Y luego, en cuanto a los proyectos de arbolado y de zonas verdes o zonas jardinadas, comentaba que estamos creando nuevas zonas jardinadas, no se está creando ninguna zona nueva, es decir, estamos mejorando las zonas jardinadas que ya existen. La zona verde allí, la entrada a Maribáñez, existe desde hace muchos años, lo que estamos es dotándola de un sendero, reordenándola, mejorándola con equipamiento y mejorando precisamente el estado y la conservación de los árboles de gran porte, igual que ocurre con los de la Avenida Utrera, del Parque Marisma, Parque Hermanamiento, y que evidentemente mantenimiento sí que tiene el Ayuntamiento de todas las zonas verdes. ¿Que hay margen de mejora? Evidentemente, como decimos siempre con los servicios públicos, los recursos son los que son, se intentan optimizar y precisamente por la situación económica, que en el anterior punto hemos estado debatiendo sobre ello, pues no llegamos a todo lo que nos gustaría y por eso aprovechamos estas subvenciones para mejorar ese mantenimiento, esa mejora de los distintos equipamientos en edificios, en los colegios, en las zonas verdes, porque como digo, ni en la Plaza Juan Antonio Tardío estamos creando una zona jardinada nueva, al contrario, estamos mejorándola, sustituyendo toda la solería y reordenando los jardines, y lo mismo ocurre con los acerados en la plaza de la calle de los Chapatales, perdón. Por lo tanto, creo haber contestado, aclarado esas cuestiones, no me extiendo más en segundo turno, pero bueno, lo importante es quedarnos con los más de 2.200.000 de euros que vienen o que se van a ejecutar durante el año que viene para generar empleo, dinamizar la economía y mejorar todos estos espacios públicos y todas estas calles. Nada más. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz. Sí. Yo lo que quería aprovechar es este último turno de palabra, primero para comunicar el voto afirmativo y así retirarnos igualmente. Respecto al tema de obra y de zonas verdes, pues inconveniente yo creo que ninguno, que al contrario, que si todos recordamos lo que hemos aprobado en la Agenda 2030, tenemos que mirar a ampliar ese porcentaje de zonas verdes porque así lo aprobamos y sobre todo para mejorar en la sostenibilidad energética. El tema del arbolado del Parque de las Marismas, sí que yo entiendo que, lógicamente, esto es una aprobación inicial y no es un proyecto definitivo, pero sí que se abarque la máxima zona posible del Parque de las Marismas, y no únicamente de arbolado, sino de lo que es tapas de electricidad, farola, porque realmente si lo visitamos está en un estado lamentable, por la cuestión que sea, ¿vale? Pero que se intente abarcar cuando se realice el estudio detallado en todas esas partes, si fuera posible. Por nuestra parte, nada más. Lo importante en estos casos, en el PER, que es para lo que viene, que es un programa de empleo, es que se dé trabajo entre esas 800 y 900 personas, que siempre sean las máximas posibles, como se ha venido haciendo estos últimos años, y que al fin y al cabo pues no ha cambiado la cuantía, ni de cuantía de mejora, ni de puestos de trabajo que se van a generar respecto al año anterior, que yo creo que son exactamente los mismos, por la cantidad de que nos corresponde. Así que nada más, nuestro voto será a favor. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra su portavoz. Bueno, al final no saben por qué se ha elegido la M4 con respecto a las otras manzanas que hay por allí. Al fin y al cabo, ¿verdad? Es una de las preguntas que te hice. De todas maneras, nuestro voto va a ser a favor, que esto siempre es bueno para los vecinos, ¿no? ¿Verdad? Me refiero, pues, se están mejorando calles y se están mejorando zonas jardinadas, como tú has dicho, que no van a ampliarse, que van a ser cambiadas, modificadas, pero que al fin y al cabo van a ser las mismas. Yo te agradezco las explicaciones y, como no, y nuestro voto pues, va a ser favorable. Muchas gracias. Cerraré yo brevemente. Primero, agradecer a todos los grupos el voto a favor, porque lo más importante de este punto es que vamos a aprobar, pues, solicitar o presentar los proyectos para ejecutar la subvención del PFOE para el año 2025, que es una inversión que, junto a la mano de obra, los materiales pues sobrepasan los 2.278.000 euros.
Lo decía el delegado en su primer turno, el Ayuntamiento ha incrementado de manera considerable la aportación con recursos propios, pues para amortiguar el efecto del incremento o el encarecimiento de los materiales de obra que en los últimos años pues hemos ido viendo cómo pues han supuesto un problema a la hora también de ejecutar las obras pues dentro del cronograma que todos queremos, y que las obras pues generan molestias, una obra privada, una obra pública, y todos sabemos lo que conlleva. Lo importante es que se ejecuten bien los trabajos, que los vecinos y las vecinas queden satisfechos con el arreglo de sus calles, y la línea en la que hemos apostado pues la que ya venimos haciendo en los últimos años. Por un lado, la más importante, a la eliminación de barreras arquitectónicas. Nuestro compromiso con la mejora de los acerados, de la accesibilidad, para garantizar que cualquier persona pueda transitar de la mejor manera posible, sin tener que sortear barreras arquitectónicas por las calles de nuestro pueblo, es firme. Y así lo venimos desarrollando en los últimos años, cumpliendo nuestro compromiso con el pueblo y abarcando pues el mayor número de calles posible. En unos casos pues se va renovando también, en la colaboración con el Huerna, las redes de abastecimiento de agua potable y también el alcantarillado, cuando nos hacen un informe sobre el Estado y el Estado pues así invita a corregirlo. Por otro lado, pues distribuir los proyectos por todo el pueblo y las pedanías, garantizando un desarrollo cohesionado de nuestro pueblo. No queremos que en ningún barrio pues deje de recibir inversiones en los distintos proyectos, y de hecho pues van proyectos para Maribáñez, El Trobal, Los Chapatales, para las distintas barriadas de nuestro pueblo. Unos años pues se centra más en una zona, otros años en otra, pero eso es importante. Por otro lado, nuestro compromiso con la comunidad educativa, y hay que decirlo aquí, ojalá el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca no tuviera que destinar inversiones para las obras que en los colegios no hace la Junta de Andalucía. Por ejemplo, la valla del Colegio Cervantes. Hace unos años nos comprometimos con la Junta de Andalucía a arreglar el acerado de la calle Luis Cernuda, que se arregló, se aprobó con un proyecto PER, y la Junta de Andalucía mandó a sus técnicos para arreglar la valla perimetral del Colegio Cervantes, tanto en la calle Luis Cernuda como en Álvarez Quintero. Pues hace años que hicimos nosotros la obra de arreglo del acerado, y la Junta de Andalucía no ha invertido ni un euro en la mejora de la valla, que está peligrosa, como ya se ha dicho aquí. Y al final pues va a ser el Ayuntamiento el que va a quitar el dinero de otros proyectos que sí son de nuestra competencia, que podríamos ejecutar pues para arreglar la valla y también el acerado de la calle Álvarez Quintero, para dejarlo en condiciones. Y lo hacemos fiel a nuestro compromiso con la comunidad educativa. Son ya muchos años los que venimos ejecutando obras de inversiones, no de mantenimiento, en los colegios, porque la Junta de Andalucía es la competente para acometer las obras de inversión, todo lo que implica una amortización de más de un año. Un mantenimiento es arreglar un pomo, arreglar una bombilla, arreglar una puerta, arreglar una teja que se cae. Cambiar un techo entero no es mantenimiento. O construir una valla entera o una cubierta de un colegio que tiene más de 60 años, eso no es mantenimiento, eso es inversión. Y la Junta de Andalucía ahí racanea año tras año, y es el Ayuntamiento de Los Palacios, con el voto que hacemos aquí en el Pleno, pues el que invierte en la renovación de las pistas deportivas, en la eliminación de barreras arquitectónicas en los colegios, en el arreglo de vallas nuevas, en la construcción de aseos y otras tantas obras que venimos haciendo cada año, con proyectos que podríamos destinar a otras cosas, pero que para nosotros los niños y las niñas de Los Palacios y Villafranca y la comunidad educativa son prioritarios, y lo hacemos aunque la Junta de Andalucía es la que debiera hacerlo. Y luego pues también, como decía el delegado, hemos metido un proyecto que redunda en la tarea de conservación de nuestro arbolado, de los árboles de gran porte, o de mantenimiento también de los colegios con el pintado. En definitiva, desarrollamos proyectos que van destinados a distintas barriadas, a distintas áreas, en la línea que nosotros venimos trabajando desde hace ya años, y que lo más importante es que significa inversión y empleo, y redunda, como es lógico, en la mejora de la calidad de vida de los palaciegos y palaciegas. Y el Ayuntamiento de Los Palacios este año, además, hace un esfuerzo importante, pues incrementando, casi duplicando la aportación con fondos propios. Y una cuestión, yo creo que en la línea de cordialidad en la que ha ido el Pleno. Yo creo que así gana más el pueblo de Los Palacios y Villafranca.
invitar a los grupos de la oposición a que no preguntemos aquí cómo podemos hacer aportaciones. Hagámoslo antes. Os invitamos a que desde ya nos paséis, como habéis hecho otras veces, listados con obras, con propuestas. 4 jóvenes siempre más que 2. Y yo estoy convencido de que todos los que estamos en el Pleno deseamos lo mejor para nuestro pueblo. Vemos los fallos que hay, sabemos los recursos y cuando vienen subvenciones, pues si todos aportamos, nosotros creo que hemos demostrado en estos años ser un gobierno pues abierto, en pro de la participación. Pero si no nos hace llegar las propuestas, luego no nos digáis en el Pleno, es que me hubiera gustado aportar, si hace 6 años que no hiciste llegar el último escrito. Se lo digo con la mejor fe y con el mejor espíritu de colaboración, porque además es cierto, y el delegado lo dice, todos los años en el PER, ¿verdad?, que nos mandaste hace unos cuantos años y se han ido ejecutando obras. Unas las aportan los grupos de la oposición, otras las ve el gobierno, otras las priorizan los técnicos, otras vienen por recomendación del Güena, por vecinos, por UNAMPA, 1000 historias. Al final lo que se trata es de que todos aportemos para que el pueblo vaya de la mejor manera posible y nos sintamos orgullosos de nuestra aportación aquí como concejales y como representantes de los Palacios de Villafranca, que yo creo que eso es lo más importante, independientemente de que en algún momento podamos discrepar pues, de por qué esta calle y por qué no la otra. Pues nosotros damos las explicaciones en las manzanas, pues tienen explicaciones técnicas de por qué se urbaniza una manzana y no otra. Porque a lo mejor hay otros vecinos en otro sitio que le parece mejor la que usted dice que no es prioritaria. O sea, que dependiendo de... Pero eso se hace hablando y con espíritu de cooperación y de colaboración. Y aquí en el Pleno muchas veces, os lo he dicho más de una ocasión, cuando veamos algo no vengamos aquí a hacer una pregunta retórica cuando ya sabemos que no tiene respuesta. Si hay un problema, pues hablemos hace un mes, Juan Manuel, o José Manuel, o Pepito Pérez. Mira, hay este problema, arreglémoslo. O creo que podemos incluir en los proyectos de inversiones esta propuesta o la otra. Y luego pues se verá si llega, si no llega. También se lo ha explicado el delegado de urbanismo. Hay veces que presentamos proyectos, pero que las obras del PER tienen unos porcentajes de mano de obra y unos porcentajes que tienen que ir a materiales. Por ejemplo, obras de alumbrado eléctrico, pues no podemos meter obras de gran envergadura porque consumen muchos materiales y sobrepasa el porcentaje de mano de obra. Entonces, algunas veces la explicación de los proyectos entra en la compensación de los porcentajes de peones, oficiales, materiales, y porque tienes que cumplir con la normativa del Real Decreto que regula las obras del PER a nivel estatal. Así que nuestro ofrecimiento para que nos hagáis llegar las propuestas y si nos ponemos de acuerdo bien, pero seguro que si no un año o el otro se van teniendo en cuenta. Así que nada más. No habiendo más palabras en el punto, pues procedemos a la votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad, señor secretario, y no habiendo más asuntos, se levanta la sesión agradeciendo la presencia de todos los concejales y del público asistente. Muchas gracias.